Eligieron adoptar a mi hermana en lugar de a mí cuando éramos niños después de que nuestros padres fallecieron. Ahora, 15 años sin contacto, ella tiene Alzheimer, sin familia que la visite y quiere que yo la vea. Soy una mujer de 23 años que perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 8 años. Después de eso, fui criada por mis padres adoptivos, quienes eran amigos de mis padres biológicos antes de que ellos fallecieran. También tenía una hermana mayor, 2 años mayor que yo, con quien no he tenido contacto durante los últimos 15 años, desde que fuimos adoptadas por diferentes familias. Mis padres biológicos estaban conduciendo de regreso a casa desde el cine una noche, mientras mi hermana y yo estábamos en casa con una niñera. Lamentablemente, no pudieron llegar a casa con vida. Chocaron con un camión cuyo conductor estaba manejando borracho, y ese fue el final. No sobrevivieron y pronto mi hermana y yo fuimos separadas. La razón de nuestra separación fue que, después de que nuestros padres fallecieron, mi tía decidió adoptar a mi hermana, pero no a mí. Supongo que, por alguna razón, ella creía que yo no era lo suficientemente buena para ser parte de su familia, así que solo adoptó a mi hermana. Yo terminé siendo acogida por mis padres adoptivos, quienes me aceptaron después de que mi tía me rechazara. Ella fue quien me puso en adopción, y yo literalmente no tenía idea de eso. Mis padres adoptivos se enteraron y evitaron la adopción al acogerme, luego nos trasladamos a otro lugar para que pudiera tener un nuevo comienzo. Siempre estaré agradecida a mis padres, tanto biológicos como adoptivos, por todo lo que han hecho por mí, porque no creo que sería la persona que soy hoy si no fuera por ellos. Descubrí la verdadera razón de mi separación con mi hermana solo después de cumplir 18 años, ya que fue entonces cuando mis padres adoptivos eligieron contarme que mi tía me había rechazado porque no creía que yo encajaba bien en su familia perfecta y no quería mantenerme. Ella había estado en contra de la idea desde el principio y solo quería adoptar a mi hermana, incluso me puso en adopción. Mis padres adoptivos se enteraron y decidieron hablar con ella, diciéndole que lo que estaba haciendo no era ético, pero a ella no le importó y dijo que solo quería una familia perfecta y que yo no encajaba en ella. Sus razones eran que yo era demasiado difícil de manejar y prefería criar a mi hermana. Por demasiado difícil se refería a que yo era un poco traviesa y habladora en mi infancia, pero creo que todos los niños son así a esa edad, y yo solo era muy traviesa. Pienso que eso no debería haber sido una razón para rechazarme, pero de todos modos, me alegro de que lo hiciera porque no me llevaba bien con mi tía incluso antes de que mis padres fallecieran. Cuando mi tía nos visitaba, siempre elogiaba a mi hermana y me despreciaba porque pensaba que mi hermana era más femenina y se comportaba apropiadamente, mientras que yo siempre corría por la casa haciendo travesuras, como suelen hacer los niños. Pero mi hermana era mucho más tranquila, normalmente se quedaba en su habitación leyendo o pintando, mientras yo creaba alboroto en la casa, constantemente en movimiento, y mi tía siempre intentaba reprenderme por ello. Mis padres siempre me apoyaban y trataban de explicarle a ella que así eran los niños, que necesitaba aceptarlo en lugar de tratar de hacer todo perfecto todo el tiempo. Quiero aclarar que no me comportaba mal de niña, respetaba a todos y hablaba bien, pero simplemente era un poco hiperactiva. No creo que eso sea malo, tenía literalmente 8 años. Lo que realmente me parece problemático es tener malos sentimientos hacia una niña pequeña a esa edad. Mi tía tenía unos 30 años en ese entonces y todavía me parece extraño que me desagradase, incluso cuando solo era una niña siendo niña. Después de que mis padres fallecieron, me quedé con ella durante un par de semanas sin tener idea de que realmente me estaba poniendo en adopción a mis espaldas. Tengo suerte de que mis padres adoptivos se enteraron de lo que estaba pasando y la confrontaron al respecto. Intentaron convencerla de no hacerlo, pero ella estaba decidida a lo que quería hacer. Eventualmente, mis padres adoptivos tuvieron una gran pelea con ella, la llamaron de todo y le dijeron que era la persona más horrible del planeta. Luego decidieron adoptarme y nos trasladamos a Filadelfia. Después de eso, no tuvimos ningún lazo con la familia de mi tía, principalmente porque ella no quería tener ningún contacto con nosotros. Lamentablemente, en el proceso, mi hermana y yo terminamos separadas. Estuve molesta por ello durante un par de semanas, pero luego seguí adelante porque era joven y mi hermana y yo no éramos particularmente cercanas. No éramos mejores amigas, y me duele decir esto, no quiero sonar cruel, pero realmente no me afectó tanto como debería. Estaba triste por perder a mis padres, pero no tanto por perder a mi hermana, porque incluso cuando vivíamos juntos con nuestros padres, no hablábamos mucho y manteníamos nuestra distancia. Siempre sentía que cuando quería hablar con ella, se molestaba conmigo, así que trataba de no molestarla mucho. No teníamos una relación cercana, y eso no hizo mucha diferencia para mí, probablemente por eso mis padres adoptivos no hicieron mucho alboroto por la separación. Después de eso, no tuvimos contacto con mi tía y el resto de mi familia la cortó por la forma en que me trató.
Creo que todos sabían que ponerme en adopción y quedarse con mi hermana fue bastante cruel y no podían creer que tratara a una niña pequeña así, que acababa de perder a sus padres. Mis padres adoptivos y yo manteníamos contacto con el resto de mi familia, y la familia de mi tía quedó fuera de todos los eventos. Nadie le hablaba más, así que realmente no sabíamos qué había estado haciendo en los últimos 15 años. Viví mi vida al máximo, tratando de honrar a mis padres. Aunque ocasionalmente pensaba en mi hermana, sabía que era mejor no intentar contactarla porque, si ella hubiera querido hablar conmigo, lo habría hecho. Sabía que estaba en las redes sociales y la había espiado un par de veces, pero desafortunadamente tenía cuentas privadas en todas partes y no quería seguirla para que no supiera que estaba presente. Pasaron 15 años y ahora estoy en mis 20s. Tengo un trabajo estable y he estado trabajando durante los últimos meses. Me gradué con un título en economía y diría que me va bien. Vivo a unas pocas cuadras de mis padres en un apartamento alquilado con mi novio de 6 años, y estamos planeando casarnos en un par de meses. Entonces, de la nada, hace aproximadamente una semana, recibí una llamada del hogar de ancianos en Oregón, donde vivía de niña. Me dijeron que tenían malas noticias para mí. Me sorprendió, porque todos los parientes cercanos a mí estaban bien de salud y nadie tenía problemas médicos, así que no sabía de quién estaban hablando. Me dijeron que era sobre mi tía, quien había rechazado la idea de adoptarme hace tantos años, y esa fue la sorpresa de mi vida. Me dijeron que había sido diagnosticada con Alzheimer hace un par de meses y desde entonces, su familia la había abandonado y raramente la visitaban. Me llamaban para informarme que su condición estaba empeorando porque este era el número que aparentemente mi hermana les había dado. No sé cómo consiguió mi número, pero de todos modos, me enteré de que mi tía estaba sufriendo de Alzheimer y necesitaba desesperadamente que alguien la cuidara porque no podría sobrevivir sin el apoyo de su familia. Emocionalmente, ya se había rendido. Su familia había dejado de visitarla después del diagnóstico, ya que no querían lidiar con eso en este momento. Todos estaban ocupados con sus propias vidas, así que mi hermana les dio mi número al personal del hogar de ancianos. Querían mantenerme actualizada porque no sabían qué más hacer y se sentían mal por mi tía, ya que lloraba cada noche por lo que estaba pasando con ella. Ella suplicaba a sus hijos, su hijo biológico y mi hermana, que la visitaran, pero ambos estaban ocupados con sus trabajos y vidas, así que ya no la visitaban. Habían pedido específicamente al personal del hogar de ancianos que dejara de llamarlos porque no querían saber lo que estaba pasando con su madre. Su esposo había solicitado el divorcio porque había confesado que no podría manejar esto y quería salirse mientras aún podía. Era una situación terrible y patética para ella, y realmente me sentí mal por ella porque no creo que nadie, sin importar lo que haya hecho, merezca ser tratado así. Ahora querían que la visitara y hablara con ella porque no sabían con quién más hablar. También le habían preguntado a mi tía si le gustaría verme y ella dijo que sí, y específicamente les pidió que me llamaran y me pidieran que la visitara, por lo que estoy aún más conflictuada sobre todo esto. He estado pensando en esto desde que recibí la llamada, pero no puedo decidir qué quiero hacer porque, por un lado, sé que no visitarla probablemente me haría una mala persona y sería muy cruel, pero por otro lado, ¿de qué hablaría con ella? Ella fue quien me rechazó hace 15 años y ahora me está pidiendo que la visite porque todos los demás la han abandonado. Ni siquiera sé por qué mi hermana les daría mi número y les pediría que me llamaran. Supongo que ella sabe lo que pasó hace tantos años. No sé cómo consiguió mi número, pero supongo que lo averiguaré más tarde. Esto es lo que me preocupa en este momento. Hablé con mi novio sobre esto y él piensa que debería visitarla si me siento tan mal por ello. Incluso se ofreció a acompañarme como apoyo moral. También hablé con mis padres adoptivos y sienten lo mismo, ya que todos se sienten mal por ella ahora. Su condición es bastante mala y si está pidiendo que la visite, no sé si puedo rechazarlo. Pero hay una gran parte de mí que no quiere ir debido a todo lo que ha pasado en el pasado, y me siento increíblemente culpable por esa parte de mí que no quiere visitarla, sabiendo lo que está pasando. Así que aquí estoy, preguntando si soy la mala por negarme a visitar a mi tía que ha sido diagnosticada con Alzheimer y no tiene a nadie que la visite. Actualización 1. Hola, muchas gracias por los comentarios. He decidido que voy a tomarme más tiempo y pensar en ello. Solo fue ayer que hice esa publicación y mis comentarios ya han sido inundados con personas diciendo diferentes cosas y, honestamente, esto solo me ha llevado a más confusión. Así que supongo que la mejor manera de lidiar con esto es pensar en ello y decidir por mí misma, porque todos tienen opiniones diferentes en este momento. Pero en otras noticias, pude averiguar qué ha estado haciendo mi hermana porque hablé con algunos de mis parientes y descubrí que ella había estado preguntando por mí. Uno de mis primos, por alguna razón, pensó que sería una buena idea darle mi número porque ella lo había pedido. No sé por qué ese primo no pensó en las consecuencias,
porque todos saben que no tenemos una buena relación con mi tía y su familia, y mi hermana es parte de esa familia. Creo que debería haberme consultado antes de darle mi número. Pero bueno, el daño ya está hecho. Ahora voy a minimizar el contacto con este primo en particular por un tiempo, porque estoy realmente enojada por lo que hizo. Pensé que fue realmente estúpido y ninguna cantidad de disculpas va a deshacer lo que hizo. Estaba viviendo mi vida bastante tranquila, pero decidió darle mi número a mi hermana, con la que no he hablado en 15 años, sin siquiera molestarse en consultarme primero. Ni siquiera habría sabido lo que estaba pasando con mi tía y no habría sentido toda esta culpa ni tenido que lidiar con todas estas emociones. Así que la culpo en parte por esto, pero no voy a pensar en eso ahora. También hice algunas averiguaciones sobre mi hermana y personas de mi antiguo hogar. Mis parientes en su mayoría me dijeron que mi hermana ya no vivía en Oregón. Al parecer, se había mudado a Nueva York hace un par de meses, poco después del diagnóstico de mi tía, y estaba persiguiendo su sueño de convertirse en escritora. Estaba haciendo un curso de 10 meses y por eso había decidido que no iba a regresar hasta lograr algo. El hecho de que mi tía intentara contactarla la enfurecía, así que bloqueó el número de mi tía y le dijo al personal del hogar de ancianos que dejara de llamarla y les dio mi número. Pensé que fue uno de los actos más egoístas de la historia porque, independientemente de mi relación con mi tía, no creo que mi hermana tuviera una mala relación con ella. Mi tía pasó los últimos 15 años de su vida criando a esta mujer y eso es lo que obtiene a cambio. Ni siquiera quiero hablar de su esposo y su hijo, ya que no tengo nada que ver con ellos, pero estoy sorprendida de que mi hermana sea capaz de algo así. Admito que no he hablado con ella en 15 años y no sé cómo es, pero cuando éramos más jóvenes, siempre parecía una chica agradable, así que esto es bastante sorprendente para mí. De todos modos, supongo que el tiempo lo cambia todo, y eso fue lo que pasó con ella, excepto que no cambió para mejor, sino para peor. Solo siento lástima por mi tía ahora porque claramente apostó por la persona equivocada. Le conté a mis padres sobre esto y se sorprendieron porque mi tía había peleado mucho cuando decidieron adoptarme. Incluso dijeron que intentarían llevarse a mi hermana conmigo porque no querían separarnos como hermanas. Pero mi tía les dijo que nunca lo permitiría, y se convirtió en un gran punto de discordia entre ellos. Pero eventualmente se decidió que, dado que ninguna de nosotras se extrañaría demasiado, sería mejor separarnos ya que no parecía importarnos. No sé si fue lo correcto, y he notado que incluso en los comentarios muchas personas han criticado a mis padres adoptivos por ello, pero déjenme recordarles que ellos me estaban adoptando y no estaban exactamente en una posición financiera estable en ese momento, así que eso fue un gran asunto para ellos. Estaban haciendo lo mejor que podían y realmente aprecio eso de ellos. No creo que necesiten defensa porque hicieron lo correcto y eso es todo. No creo que merezcan ninguno de los comentarios duros que recibieron aquí, pero está bien. Es el internet y no esperaban nada mejor, para ser honesta. Ellos me dijeron que mi tía había sido ferozmente protectora con mi hermana y dejó claro que no iba a ceder su custodia, pasara lo que pasara. Así que ahora descubrir que mi hermana había abandonado a mi tía fue simplemente impactante. Actualización 2. Hola, así que recibí una llamada del hogar de ancianos una vez más hoy. Han pasado oficialmente 2 semanas desde la última llamada y hoy me preguntaron si había decidido si iba a visitarla o no. Les dije que necesitaba más tiempo porque, honestamente, estoy muy ocupada con el trabajo en este momento y estoy abrumada. No tengo tiempo para hacer nada y también para planificar una fiesta de compromiso porque mi novio me propuso matrimonio hace 2 días. Y siendo honesta, mi tía es lo último en lo que estoy pensando ahora mismo. Tengo 1.000.000 de cosas en que pensar, así que no puedo permitirme gastar mi tiempo preocupándome por mi tía. Sé que no me convierte en una mala persona porque, seamos realistas, no he visto a esta mujer en los últimos 15 años. No creo que pueda sentirme tan mal por alguien que ni siquiera conozco. A nivel humano, tal vez me sienta mal por ella porque puedo tener empatía por alguien que no conozco, pero más prácticamente, no voy a hacer un esfuerzo adicional por alguien que no tiene ninguna relación conmigo. Ella nunca se molestó en contactarme o disculparse conmigo en los últimos 15 años, así que ¿por qué debería hacer algo por ella y tratar de estar allí para ella cuando nunca hizo lo mismo por mí? Ella me rechazó cuando tenía solo 8 años y yo la estoy rechazando cuando está enferma. Eso es todo, no es nada personal, solo estoy demasiado ocupada. Expliqué mi situación al personal y parecen entender, así que supongo que eso es todo. Voy a visitarla más tarde si tengo tiempo para hacerlo. Les conté a mis padres y a mi novio sobre mi decisión y ellos parecen estar de acuerdo. Me dijeron que no era mi deber visitarla y cuidarla, que no le debo nada en absoluto, así que no me convierte en una mala persona. Eso fue bastante reconfortante para mí. Ella debería estar enojada con sus hijos y pedirles a ellos que la visiten en lugar de a mí, porque ellos sí le deben eso, no yo.
Actualización 3. Hola, mencioné en mi publicación anterior que me comprometí hace un par de días, y hoy celebré una fiesta de compromiso para mis amigos y familiares. Volví a Oregón y ahí fue donde tuvimos la fiesta porque ahí vive la mayoría de mi familia y, casualmente, los padres de mi novio también son de ahí, lo que fue lo que inicialmente nos unió. Publicamos muchas fotos en Instagram y, supongo, de alguna manera mi hermana se enteró. Así que me contactó hace aproximadamente una hora después de que la fiesta terminara y me felicitó. Esta fue la primera vez que supe de ella en casi 15 años, así que puedes entender que esto fue un gran asunto. Bajo circunstancias normales en otros días, probablemente no habría respondido a ese mensaje, pero hoy estaba un poco mareada porque había tomado un par de tragos y también estaba en un muy buen estado de ánimo de celebración, así que decidí ser amable con ella, porque ¿por qué no? Así que le respondí y le agradecí por felicitarme, pero la curiosidad me ganó y no pude evitar preguntarle qué la había llevado a contactarme después de tanto tiempo, porque dadas las circunstancias, no pensé que ella alguna vez me hablaría, ya que supongo que sabe lo que hizo al darle falsas esperanzas a nuestra tía de que tal vez la llamaría y me pondría en contacto con ella y todo eso. Ella estaba detrás de eso, así que no esperaba que me enviara un mensaje y fuera amable conmigo, mucho menos que me felicitara. Le pregunté qué estaba pasando y, bueno, he podido descubrir muchas cosas que me han ayudado a entender un par de cosas y aún estoy tratando de procesar todo. Son la 1 de la mañana ahora mismo y hace aproximadamente media hora terminé una larga llamada telefónica con mi hermana. Ni siquiera he hablado con mi prometido o mis padres sobre esto porque ambos están agotados, y las cosas que he descubierto son bastante pesadas. Creo que hablaré con ellos por la mañana, ya que esto es algo serio. Después de la charla inicial con mi hermana, cuando le pregunté por qué se había puesto en contacto conmigo, me dijo que creía que me debía una explicación. Le dije que, de hecho, me la debía, y luego me preguntó si podía llamarme, así que le dije que sí, ya que mi prometido ya estaba dormido y no tenía mucho más que hacer. Y luego me llamó y terminamos hablando durante casi 3 horas porque había mucho que discutir. Primero, comenzó pidiéndome disculpas por ponerme en una situación incómoda y me dijo que en realidad fue nuestra tía quien le pidió que proporcionara mi número al personal del hogar de ancianos, por eso hizo lo que hizo. En realidad, ni siquiera fue su idea, sino de nuestra tía. Luego comenzó a contarme por qué había abandonado a nuestra tía. Al parecer, después de ser adoptada, la vida de mi hermana cambió drásticamente. Nuestros padres biológicos eran bastante relajados y nunca nos presionaban para hacer cosas que no queríamos hacer, pero mi tía era una madre controladora. No solo presionaba a su propio hijo para que hiciera literalmente todo, sino que también trató a mi hermana de la misma manera, empujándolos a todo tipo de actividades como deportes, música y otras cosas, incluso si no les interesaban, y esperaba que destacaran académicamente. Nadie está hecho para soportar tanta presión y ellos no podían manejarlo. Así que fue muy difícil para ellos sobresalir en todo lo que hacían, ya que tenían demasiado en su plato y nunca tenían un momento para relajarse. Mi hermana desarrolló un trastorno de ansiedad y tuvo que comenzar terapia durante su adolescencia. Mi primo, el hijo biológico de mi tía, comenzó a fumar y beber, y estaba en muy mal estado. Ni siquiera pudo ir a la universidad porque se volvió un adicto total que no podía funcionar y comenzó a comportarse de manera extraña. Tuvo que ser enviado a rehabilitación. Después de eso, era poco probable que volviera y fuera la misma persona, y una vez que mi primo se fue, toda la atención se centró en mi hermana. En lugar de ser más comprensiva con ella y aprender una lección después de lo que pasó con su hijo, mi tía decidió que iba a presionarla aún más. Mi hermana no pudo soportarlo más, así que eligió una universidad lo más lejos posible de casa y, después de eso, minimizó el contacto con mi tía. Durante los últimos años, apenas habían hablado, y cuando llegó el diagnóstico, ella solo regresó a casa por un par de días. Todos dejaron claro que no querían tener nada que ver con esa mujer porque había hecho la vida horrible para todos. Su propio hijo biológico la culpaba por todo lo que estaba mal en su vida, y honestamente, sus técnicas de crianza lo habían retrasado varios años en su vida. Todavía estaba luchando en su carrera mientras todos sus contemporáneos estaban teniendo éxito, lo que obviamente lo hacía sentir mal y la culpaba por todo, con razón. Decidió que nunca más visitaría a su madre. Mi hermana tomó el mismo camino y luego su esposo finalmente decidió dejarla porque no podía soportarlo más tampoco. Al final, ella no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma. Le pregunté a mi hermana por qué había pedido mi número, ya que no habíamos hablado en 15 años, así que no sabía por qué querría ponerse en contacto conmigo y querer que la visitara. No tenía nada que decirle. Mi hermana me dijo que no estaba segura, pero creía que sí podía hacer las paces conmigo. Probablemente eso la animaría a mantener el contacto con nuestra tía también,
algo así de confuso. O al menos eso es lo que el personal del hogar de ancianos le había estado diciendo recientemente cuando llamó hace 2 días para preguntar sobre el estado de nuestra tía. Aunque ella no es inhumana, cuando llamó para preguntar cómo estaba nuestra tía, le dijeron que estaba muy decepcionada de que no me hubiera puesto en contacto con ella todavía porque esperaba que lo hiciera. Al parecer, ha estado diciéndole a todos que cree que esto es karma por la forma en que me rechazó hace tantos años y cree que si trata de hacer las paces conmigo, eso probablemente animaría a su propia familia a mantener el contacto con ella y cuidarla también. Es una visión sorprendentemente triste de su situación actual, pero bastante precisa. Tal vez sea karma, tal vez no. De cualquier manera, ha sellado su propio destino con su comportamiento. Si hubiera sido amable con todos en su vida, probablemente no estaría en esta condición ahora. Pero el daño ya está hecho. Definitivamente no voy a visitarla, ya he tomado esa decisión. No se lo debo y, honestamente, estoy muy ocupada con mi propia vida para preocuparme por estas cosas. Por supuesto, todavía me siento mal por ella, espero que haga algunos amigos allí y que la gente la trate amablemente, pero aparte de eso, no creo que pueda hacer mucho por ella. Estoy comprometida ahora, tengo mucho que esperar en mi vida y voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes de enterarme de mi tía y lo que ha estado haciendo. No voy a dejar que eso me moleste y si eso me convierte en una mala persona en opinión de algunas personas, está bien, ya no me importa. Mi hermana y yo vamos a intentar reconectar porque ha habido muchos malentendidos y malos sentimientos entre nosotras en el pasado, pero ahora somos adultas. Creo que deberíamos darnos una oportunidad para dejar todo atrás y empezar de nuevo, así que eso es lo que vamos a hacer y espero que todo vaya bien para mí.